Bienvenidos a Destin, Florida, un paraíso de la costa del Golfo de América, famosa por sus playas de arenas blancas y aguas color turquesa. Este encantador destino combina paisajes naturales, actividades al aire libre, convirtiéndolo en un lugar perfecto para vacacionar en familia, relajarse o vivir emocionantes aventuras en el mar. Acompáñanos a descubrir un pedacito de Destin. Salimos de casa cerca de las 11:30 de la noche, pero antes de comenzar el viaje hicimos una parada especial en el Aeropuerto Internacional de Tampa para recoger a alguien muy importante, mi hija Katherine. Después de ese emotivo encuentro seguimos rumbo al noreste de Florida. Lo interesante es que yo no sabía dónde íbamos. Aquí está Mavi Paisa. Y Mavi Christopher. En esta ocasión me llevan de pasajero. Aquí va la conductora. Me llevan, no sé, que un viaje de sorpresa. Estoy ubicado, sé dónde estoy, pero no sé para dónde voy. Estoy ansioso y nerviosiño. ¿Usted sabe para dónde vamos? ¿Usted sabe para dónde me llevan? Sí, pero no vamos. No te vamos a decir. Ah, ¿por qué, hermano? Sorpresa. Ah, No, por eso. una sorpresa. Aquí está Katherine, que nos vino a visitar desde New Jersey. You know where we're going? No. Where you taking me? No. Bueno, vamos a ver qué tal es la sorpresa. Más adelante les estoy mostrando a dónde me llevaron. Así que no se desconecten y síganos. ¿Algo que decir, Mavi Christopher? Nada. Que no se olvide de darle like y suscribirse al canal. Lo agradecemos mucho. Esperamos que le guste. Vamos a ver qué sorpresa me tienen. Ay. Vamos a ver. Ave María, pues, y después de varias horas de camino, nuestra primera parada fue en un lugar del que yo había escuchado hablar, Alice Beach. Y vean, pues, y aquí volé mi dron y desde aquí arriba entiende por qué es tan famoso. Todo, absolutamente todo es blanco, las casas, los edificios, las paredes. Parece como si hubieran pintado un pueblo entero de blanco y lo hubieran puesto al lado del mar. Desde el aire se nota lo organizado que es. Las calles son rectas, bien diseñadas, llenas de palmeras que hacen ver todo más elegante. Es como si un contraste entre el verde de las palmas, el azul del mar y el blanco brillante de las casas. De verdad que parece sacado de una postal o una película. Alice Beach es muy privado y exclusivo. Y ahí está lo curioso. Desde el aire uno ve esas playas hermosas, tranquilas, con el agua clara. Pero en realidad no cualquiera puede entrar. Si uno no está hospedado en las casas o hotel del complejo, no tiene acceso directo a las playas. Todo esto es solo para residentes, visitantes registrados. Eso no quita que el lugar sea impresionantemente para conocer. Volando el dron se puede ver las áreas comunes, los senderos, los jardines y esa arquitectura tan uniforme que lo hace único. Cada casa está pensada para que combine con la otra. No hay nada fuera del lugar, ni colores, ni fuertes, ni construcciones raras. Todo se mantiene en esa misma línea blanca y elegante. Un dato curioso es que cada casa aquí puede costar millones de dólares. Eso es uno de los desarrollos más lujosos de toda la costa del Golfo de América. Todo fue planeado con un estilo arquitectónico inspirado en los pueblos mediterráneos, algo así como estar en Grecia pero en Florida. Aunque uno no puede entrar a la playa privada, hay restaurantes y cafés que sí están abiertos al público. Desde el dron se alcanza a ver alguno de esos espacios. Son lugares muy bonitos, perfectos para sentarse a tomar un café y probar algo de comida. Claro, los precios van de la mano del lujo del lugar. Otra cosa especial es que en ciertas temporadas del año hacen eventos culturales, conciertos al aire libre y festivales de arte. Eso le da un aire más acogedor porque aunque sea un lugar exclusivo, también comparte un poquito de esas experiencias con los visitantes. En conclusión, la playa de Alice es como un sueño,
Desde el aire uno se da cuenta de que no es un lugar cualquiera. Es un espacio planeado al detalle, un paraíso blanco rodeado de naturaleza y mar. Para mí fue muy bacano conocerlo en persona, porque una cosa es que se la cuenten a uno y otra diferente es verlo, sentirlo y disfrutarlo, aunque sea un ratico. Así arrancamos nuestro recorrido por el noroeste de Florida con una parada mágica distinta y muy especial, la playa de Alice. Bueno, y después de conocer esa hermosa playa, seguimos nuestro camino hasta llegar a Destin, Florida. Katherine y yo habíamos preparado una sorpresa muy especial para mi esposo por su cumpleaños. Pero antes de llevarlo al lugar donde nos íbamos a quedar, quisimos recorrer un poquito la zona. E hicimos una parada aquí en Bass Pro Shops. Apenas entramos, todos quedamos realmente sorprendidos por la cantidad de cosas que se pueden conseguir aquí. No parece solo una tienda, es más bien como un parque temático para los amantes de la pesca, la caza y la vida al aire libre. Caminamos por los pasillos viendo de todo, ropa, accesorios de pesca, artículos de camping y hasta detalles de decoración con estilo rústico. Y claro, no podía faltar la visita a la pecera gigante. Esa siempre llama la atención porque tiene peces enormes, de esos que casi uno nunca ve tan cerca. Verlos nadar tranquilos fue un momento muy especial, tanto para Christopher como para Katherine y para nosotros los grandes también. La visita a Bass Pro Shop fue un plan perfecto para empezar a disfrutar de Destin y sentir ese ambiente de mar y pesca que lo caracteriza. Después de un buen rato explorando, ya estamos listos para lo más emocionante, la sorpresa que Katherine y yo le teníamos preparado a mi esposo. Esta vez nos fuimos en busca de una rampa para bajar el jet ski al día siguiente. Queríamos tener todo planeado porque cuando se trata de disfrutar, hasta los pequeños detalles hacen la diferencia. Ya íbamos soñando con salir en la mañana y recorrer esas aguas cristalinas, aunque sabíamos que el clima no estaba muy a nuestro favor. En esos días las mañanas amanecían soleadas y muy lindas, pero al llegar la tarde se nublaba y casi siempre llovía. Igual eso no nos detuvo porque estábamos decididos a sacarle provecho a cada minuto este viaje. Después de un rato recorriendo y organizar y hacer todos los planes, nos empezó a dar hambre. Así que decidimos buscar un buen restaurante para recargar energías. Y ahí fue, entre risas y buena comida, que empezamos oficialmente el precumple de Mavi Paisa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 10, Happy birthday. 20, 30, Oh, it's gonna be here for a little bit. 40. He's obviously 37. You don't see this? He's 15. Yeah, exactly. Go. He's 15 years old. Esto fue un momento sencillo pero muy especial porque todo esto lo estábamos viviendo en familia. Cuando salimos parecía que el clima no sonreía otra vez, el sol volvió a salir un ratico, regalándonos ese contraste tan bonito entre el cielo despejado y el mar. Y justo en ese recorrido tuvimos la oportunidad de ver, aunque fuera de pasada, la famosa Crab Island, Isla Cangrejo, uno de los lugares más reconocidos de Destin. No nos detuvimos mucho porque la idea era mostrarle más adelante este sitio con más calma y detalle, pero aún así poder verla en ese momento fue como una probadita de lo que los esperaba en estos días. Algo de diversión en el agua y nuevas experiencias que de seguro íbamos a disfrutar al máximo. Y ahora sí, llegó el momento de la sorpresa. Esta es la vista del frente de la puerta del apartamento donde nos vamos a quedar. Acompáñenos a ver la reacción de mi esposo cuando descubra dónde celebraremos su cumpleaños. Una sorpresa. ¿Sí? ¿Esta era? Esta era. Dale, pues. Welcome. Bienvenido, mi amor. Gracias, gracias. Happy birthday. Thank you, mami. Wow. Miren esta vista. Uf, elegante. Miren. No, pues así cumplo todos los meses. Miren.
Miren esa vista. Wow, man. Te botaste. Catherine y ustedes se botaron. Wow, man. Uf. Miren esa vista. Uy, no, No traemos las raquetas de tenis. Bueno, si hubiera sabido que venía por acá, la hubiera traído. Catherine, you want to sleep here or you want to sleep there? Where you want to sleep? No, ella Ah. le toca la habitación. Here, you get better view. There, you get better view. Ay, María. Uf, esa vista, vea. Ay, que duerme el quinceañero. Uf, quinceañero. Uf, Y el 10añero. esta es la vida que yo me merezco. Uy, sí. Gracias a todos ustedes y al canal. Hoy en día nos podemos dar este gustico. Como hoy país hay madre y Cristo. Muchas gracias. Madre, mejor que mis 50, pues le digo. Happy birthday it to around. me. This is better than my 50. Remember last year? I don't know, because I wasn't there. You guys had it without me. Well, trust me, you didn't miss nothing. Bueno, entonces voy a suscribir al You canal. didn't miss anything. Happy birthday Dude, this- to you. This year is Happy better. birthday to you. Happy birthday. Eso deberían de dar. Bueno, ¿Qué más te dieron, mi amor? fueron confites. Pero lástima no los puedo comer porque tengo el colesterol alto. Colesterol triglicérido. Los 51 no llegan solos. 51 no llegan solos. Bueno, aquí tenemos el cuarto de Catherine donde va a dormir. Mire la vista. Allá está el mar. Esta es la cama para ella solita. Con su televisor. Su buen closet. Tiene su propio baño. Le voy a mostrar el baño. Aquí. Por aquí salimos al otro. La cocina. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el laundry. Tenemos la lavandería. Y aquí ya seguimos con el regalo sorpresa que me dieron a mí. Miren qué belleza. Uy, porque hay humo. Y aquí, miren esa vista. Miren esa vista que nos toca espectacular. Dígame, sentado aquí en la noche, a escuchar música y tomando unos vinitos y en la mañana el cafecito. ¿Qué tal les parece? Dígame. Mire esa vida de Mavi Christopher, vea. Por eso es importante que usted sea un youtuber, porque se puede dar esta clase de vida. Uy, sí, señor. Eso sí es verdad. Mira, hasta los helicópteros. Sí, señor, ahí pasó. Aquí está mi cama. Uf, me siento como un ¿Y? rey aquí. Y vamos a mostrar el cuarto de el quinceañero. Me enteras que esto fue un regalo que me hicieron mi señora, mi hija y mi hijo. El quinceañero y la Mira esa vista. 73añera. Tengo también vista y salida al balcón. Televisor grande. Y mira qué belleza de lámpara, vea. ¿Qué opina? Ahí les vamos a mostrar el baño. El baño. Enséñelo, Mavi. Esto es. Uf. Mira, Mira, aquí hay Baño. ducha, con bañera shower, y una ducha, la ducha, más el baño. más el baño. No, hombre. Mire qué bonito ese cuadro. Mire. Ya lo muestro aquí de lejos. Ya. Uf. No, bien pues, enséñeles. Lo que me gustó más es que todo está limpiecito. Aunque
Aquí, donde todas las noches nos lavamos los dientes, porque acuérdate, tenemos que mantener los dientes buenos, limpios y sanos. Un momento. A ver. Uf. A ver si conseguimos más seguidores. Apague la luz. Mami, thank you. Bueno, y después de mostrarle a mi esposo el apartamento y que viera la vista junto con la sorpresa de la decoración, desde el balcón se veía la piscina, brillante y tentadora, como si nos estuviera invitando a bajar. Así que, después de subir el equipaje y acomodar un par de cositas, decidimos cambiarnos y aprovechar la tarde. Bajamos a la piscina a disfrutar un rato en familia, relajarnos y empezar con toda la energía a disfrutar de este paseo sorpresa para mi querido esposo. Y llegando la noche, como si supieran que mi esposo estaba de cumpleaños, desde el balcón vimos fuegos artificiales. A la mañana siguiente, Katherine y yo esa noche, después de que mi esposo obviamente se durmió, le habíamos dejado todo decorado, algo sencillito pero con mucho amor. Al levantarse el cumpleañero, Dios nos regaló un hermoso arcoíris en el cielo y aprovechamos para tomar un rico cafecito en el balcón. ¿Y cómo desaprovechar esa oportunidad de cantarle un Happy Birthday a mi amor? Y así arrancó oficialmente el cumpleaños de Mavic Paisa. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Luis Fernando, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños, cumpleaños feliz. Y luego de este inicio hemos llegado a Destin Marina. Aquí en la pantalla les dejamos la dirección para que la tengan a la mano. Este sitio cuenta con una rampa para bajar jet ski o botes para ir a la famosa y espectacular Crab Island. Y lo mejor es que tiene un valor muy razonable, $30 por día. Con este pago puedes dejar tu carro estacionado junto con el tráiler y despreocuparte, porque todo queda seguro mientras disfrutas. Ay, miren esto. Mi papá llegó con la camioneta y puso el jet ski en la rampa y mi hermana Katherine se encargó de ponerlo en el mar. Y una de las cosas que más nos gustó fue el personal, porque realmente marcan la diferencia. Son muy atentos y siempre dispuestos a ayudar, ya sea para bajar los botes o los jet skis, o simplemente pendientes de ti para llegar o cuando también sales. Esa amabilidad hace que todo sea mucho más tranquilo y agradable. Y para quienes no conocen este tipo de lugares, son perfectos porque te dan la confianza de pasar el día completo en el agua, navegando o disfrutando en familia, sabiendo que todo queda bien cuidado. Por eso lo recomendamos al 100%. Así que si vienes a Destin y quieres vivir una experiencia segura y organizada para sus deportes acuáticos, Destin Marina es un sitio que vale la pena visitar. Y si no, miren, para muestra un botón, la policía escoltando a mi esposo. Mentira, casi se gana un ticket al venir por mí, porque aquí toca ir despacio para no hacer oleaje. Gracias a Dios solo fue una advertencia. Y ahora sí, llegamos a la famosa Isla Cangrejo, o como se dice en inglés, Crab Island. Este lugar tiene una historia bien particular. En realidad no es una isla como tal, sino un sandbar, es decir, un banco de arena, que se formó hace muchos años debido a las corrientes y al movimiento natural del agua en la bahía de Choctawhatchee. Antes solía estar cubierto de vegetación, pero con el paso del tiempo, la marea y el oleaje lo transformaron en lo que vemos hoy en día, un gran banco de arena rodeado de aguas cristalinas y pocas profundas. Su nombre se debe a que en sus inicios aquí había una gran cantidad de cangrejos que eran fáciles de ver caminando por la arena.
Aunque ya no son tantos como antes, todavía se puede encontrar algunos si caminas o buceas por la zona. La isla Cangrejo se ha convertido en un lugar icónico para turistas y locales. En temporada alta es como una gran fiesta flotante. Cientos y cientos de botes, lanchas y jet skis anclados alrededor, música, comida y mucha diversión. Pero también es un espacio perfecto para relajarse y nadar, disfrutar, hacer snorkel, lo que tú quieras hacer. Uno de sus mayores encantos es la diversidad marina. Aquí se pueden ver mantarrayas, estrellas de mar y con un poco de suerte incluso manatíes. Y lo más emocionante son los avistamientos de delfines, como lo vimos anteriormente, ya les vamos a mostrar más, que suelen acercarse curiosas a las embarcaciones regalándonos un espectáculo natural que sorprende a todos. Un dato curioso es que a pesar de la cantidad de personas que llegan aquí, el agua siempre se mantiene increíblemente clara gracias a las corrientes que fluyen constantemente en esta parte de la bahía. Por eso es un lugar perfecto para practicar snorkel y ver de cerca la vida marina. Así que aunque comenzó como un simple banco de arena, hoy Isla Cangrejo es uno de los sitios más famosos y visitados de Destin, un lugar que mezcla historia, naturaleza y diversión en un mismo punto. En ese momento, Christopher se estaba disfrutando al máximo el jet ski. Aunque vimos unas cuantas medusas o jellyfish, como le dicen aquí, eso no nos quitó las ganas de seguir pasándola bien. El ambiente en la Isla Cangrejo era único, música en el aire, gente disfrutando y esa energía de verano que se contagia. Mi esposo y Katherine aprovecharon de pasar tiempo como padre e hija y fueron a dar varios recorridos con el jet ski, sintiendo la brisa y conociendo un poco más de los alrededores. Cada vuelta regalaba una vista diferente, el agua tan clara que podían ver pues el fondo, los botes anclados formando casi una ciudad flotante y la alegría de todos que estaban ayer compartiendo. Para nosotros como familia, esos son los momentos que quedan guardados para siempre. Definitivamente la Isla Cangrejo no es solo un lugar turístico, sino un espacio para crear recuerdos inolvidables y nosotros estábamos disfrutando cada segundo. Se lo recomiendo, muy bueno para acá, para que venga. Pero deben tener cuidado, porque hay jellyfish aquí, Hay bastante medusas. más pececitos. Cogen sus jet skis. Te recomendamos traer sus jet skis o botes, si tienen botes también. Y después de unas cuantas horas ya estábamos listos para salir y como les mencioné anteriormente, la atención de Destin Marina es A1. Ellos mismos te ayudan a subir el jet ski al tráiler. Y aquí ya íbamos camino al apartamento a tomar una rica ducha y aunque el clima no estuvo muy a nuestro favor para volver a salir, eso no impidió que siguiéramos con la celebración del cumpleañero. Lo más importante es que Dios nos regaló momentos inolvidables en familia. Es cierto, no alcanzamos a recorrer toda la ciudad porque el tiempo pasó volando y el clima no nos ayudó mucho, pero aún así la pasamos genial. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, no olvides dejárnoslas aquí abajo en los comentarios. Esperamos que les haya gustado este recorrido por Destin y que lo disfrutaran tanto como nosotros lo hicimos. Y adiós pues.